Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Layo Luis y vamos a terminar el día de hoy desarrollando nuestros temas de la Edad Media. El día de hoy vamos a ver la iglesia, las cruzadas, los árabes y los últimos acontecimientos que se dan en la Edad Media. Vamos a iniciar con la Iglesia Católica. En esta época, en la Edad Media, en la Alta Edad Media, la educación, la cultura, el poder político, el poder social se veía mucho influenciado por la Iglesia. Estaba controlada por la Iglesia Católica. Digamos que tiene la Edad Media una profunda fe religiosa que se va a convertir la Iglesia Católica en el centro de toda esa fe. El cristianismo va a controlar, la parte cultural sobre todo y la influencia sobre la sociedad europea en esta época. Recuerden que se conoce a esta Edad Media como la Edad de Oro de la Iglesia, porque la Iglesia alcanza su máximo apogeo en la Edad Media. Principalmente en el siglo XI es donde va a tener se va a vivir una era cristiana completa. ¿Y cuáles van a ser las causas de que el cristianismo alcance tan gran poder, que el cristianismo logre convertirse en una fuerza no solamente religiosa, sino también política? Tenemos la unidad de la fe cristiana en Europa Occidental. Si bien es cierto, recordamos nosotros que los pueblos bárbaros habían invadido el Imperio Romano, pero todos estos pueblos bárbaros que nosotros ya hemos estudiado van a terminar convirtiéndose al cristianismo. Por eso hay una unidad de la fe cristiana. El predominio cultural del clero. El clero tenía la oportunidad, digamos que la iglesia va a recopilar todos los escritos de la Edad Antigua, de los griegos, de los romanos, y va a ser precisamente, si al recopilar la iglesia, al guardarlo, en el papado, en Roma, pues el clero, los sacerdotes van a tener la oportunidad de leer todos estos libros y van a convertirse en grandes sabios de la época. Por eso es que hay un predominio cultural de parte del clero. También hay una íntima conexión entre la iglesia y el señor feudal. El papa y el señor feudal trabajan juntos de la mano. Sin embargo, en algún momento no va a ser armoniosa esa relación, que va a terminar por traer, o la consecuencia más importante puede ser el fin del feudalismo. También tenemos la eficiente organización eclesiástica y su severa disciplina. Recordemos que la iglesia está muy bien jerarquizada y cada uno tiene sus propias labores y son muy severos, en esa disciplina religiosa. La máxima autoridad de la iglesia es el papa. Luego están los cardenales, luego arzobispos, obispos, y por último van a estar los presbíteros, los diáconos, que vienen a ser los sacerdotes que nosotros conocemos. Unos son presbíteros y otros diáconos. Y al final estamos todos nosotros, los laicos, que nos llaman, ¿no? La Iglesia Católica entonces está conformada de esa manera. El Papa, cardenales, arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos y los laicos, que somos el pueblo de Dios. Luego también por sus enseñanzas morales, espirituales y humanas. Y fue depositaria de la cultura clásica greco-romana. Les decía que ellos van a recopilar todo este conocimiento de los griegos, de los romanos. El cristianismo va a tener como Dios principal a Jehová, que va a ser el Dios de todos nosotros, y su libro sagrado es la Biblia, que con ello van a llevar el cristianismo por muchas partes de Europa y luego del mundo. La Iglesia Católica va a alcanzar su poder supremo siglo XI, siglo XII, y su triunfo se va a deber principalmente a que el cristianismo va a llegar a las clases más humildes, a los más necesitados, y la fe se va a fundamentar en la esperanza de una vida mejor. Recuerden desde la época antigua, cuando los patriarcas, cuando van en busca de la tierra prometida, ¿no? Entonces siempre hay esa esperanza de una vida mejor, y ese mensaje llega a las clases más humildes, las cuales debieron
llegar a la iglesia en busca de esa vida mejor. La iglesia orientaba a estos feligreses, a este pueblo, evitando que cayeran en herejías, y para eso van a tener 3 armas poderosas de las cuales vamos a hablar: la excomunión, la interdicción y la inquisición. Por otro lado, el poder espiritual y político de los papas crecía cada vez más, pero luego surgirían razonamientos y conflictos entre estos y los reyes, por tal cuestión de la investidura. ¿Recuerdan? Que es la facultad de nombrar autoridades eclesiásticas al señor feudal. La investidura, donde reconocías como tu señor al señor feudal. Eso digamos que va a traer una pequeña rencilla entre el papa y los señores feudales. La principal corriente filosófica de la época de la Edad Media, aparte de que se inicia, con la patrística de San Agustín, pero la iglesia va a tener como corriente filosófica más importante en el siglo XII, cuando alcanza su máximo apogeo, a la escolástica. Y la escolástica es una corriente teológica filosófica que va a dominar el pensamiento medieval, que se va a basar en la coordinación y la fe. El máximo representante de la escolástica se llama Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino mencionaba que la fe y la razón son compatibles, son uno solo. Sin embargo, la razón siempre debe estar sometida a la fe. El apogeo de la escolástica coincide con el siglo XIII, en que se van a fundar las universidades y surgen las órdenes mendicantes como los dominicos y los franciscanos. De entre los principales representantes de la escolástica tenemos, por ejemplo, a San Anselmo, que es el padre de la escolástica, quien decía que Dios es lo más grande que puede ser pensado, y a eso él le llamó la prueba ontológica. Ontología es el estudio del ser, entonces la prueba ontológica es la prueba del ser, o la prueba del estudio del ser. En este caso del ser de Dios. Por eso decía, Dios es lo más grande que puede ser pensado. Tuvo 2 obras importantes, el Monologium y el Proslogium. Y luego está el máximo representante de la escolástica, que es Santo Tomás de Aquino. Él decía que la razón es el preámbulo de la fe, pero que ambas, como le decía, la razón y la fe son compatibles. Pueden ser o son diferentes, pero al final tienen que llegar al mismo punto. Entre sus obras más importantes tenemos la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles. Él decía que la razón prepara para que tengamos fe. Santo Tomás de Aquino. Él era dominico, Santo Tomás de Aquino, porque aquí aparecen pues los dominicos y los franciscanos, que son las órdenes más importantes de esta época. Hay otro filósofo que se llama Guillermo de Ockham, que es franciscano, y él decía que la razón y la fe no son compatibles, que la fe es una cosa y la razón es otra cosa. Estos son, los principales representantes de la escolástica. Tenemos a los mecanismos de protección de la iglesia, que ya lo hemos mencionado, que son 3: la excomunión, la interdicción y la inquisición. ¿Qué viene a ser la excomunión? Es la expulsión temporal o permanente de una persona católica de su confesión religiosa. Se le expulsaba a cualquiera, si bien es cierto era un sacerdote o una persona cristiana, se les expulsaba de la iglesia católica. Podía ser temporal o de manera permanente. Esa es la excomunión. Luego la interdicción es la prohibición de los servicios religiosos y el cierre de la iglesia en ciertos lugares. Ese era el castigo a una región o a una provincia. Se le prohibía que se haga lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como la misa. Por eso decía prohibición de los servicios religiosos y cierre de la iglesia, cierre del templo. Y la Inquisición fue un antiguo tribunal eclesiástico establecido para castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la iglesia. La Inquisición fue fundada en el siglo XII por el Papa
Inocencio III. Habían muchos castigos, y el más, digamos, el más peligroso, o el más fuerte, o el más despiadado, era la hoguera. En la hoguera, si una persona era acusada de herejía, como pueden ver en la imagen, de herejía porque no estaba a favor de Dios, tenía que llevársele a la hoguera. Se le prendía fuego, y si sobrevivía es porque no era un hereje, pero casi nadie sobrevivía. Entonces, ese era uno de los castigos. Otro era, como ustedes pueden ver a la mano izquierda, el potro, donde se le acostaba a una persona y la rueda se iba girando para que el cuerpo se vaya estirando. También había el potro de agua, que se le acostaba a la persona sobre una mesa, se le ponía un trapo sobre la boca y se le vertía agua para que sienta que se está ahogando. Esos eran algunos de los mecanismos de protección de la Iglesia. La Iglesia Católica también ha pasado por ciertos conflictos. Recordarán que ya veíamos la clase anterior sobre el Imperio Bizantino, y en el Imperio Bizantino observábamos que se da el cisma de Oriente en el año de 1054 por el tema de las imágenes. Recuerden el tribunal de los iconoclastas, que se encargaba de retirar las imágenes de todo lo que era el Imperio de Bizancio, y es así que se va a dar el cisma de Oriente, donde se va a dividir la Iglesia Católica de Occidente en Roma y la Iglesia Católica de Oriente o Iglesia Ortodoxa griega en Constantinopla. En esa época incluso van a haber dos papas, ¿sí? Por un lado el obispo Miguel Cerulario de Bizancio y el Papa León IX de Roma. Luego vamos a tener la querella de las investiduras. Entre 1073 y 1122 es el enfrentamiento entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, y el Papa Gregorio VII, por el nombramiento de obispos. Y va a culminar con el Concordado de Worms. Luego se va a dar el cisma de Occidente entre 1378 y 1417, cuando el rey Felipe IV usurpó la autoridad del Papa, nombrando un Papa francés que residía en Avignon. La Iglesia reaccionó eligiendo el suyo en Roma. El conflicto llegó a su fin con el Concilio de Constanza de 1417. Ahora tenemos a las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares organizadas para reconquistar los santos lugares. Por ejemplo, el Santo Sepulcro, donde fue enterrado Jesús, la cruz, que son, digamos, reliquias sagradas de la Iglesia Católica. Aunque lo religioso no fue la única razón, ya que se quería expandir pues los reyes europeos a las tierras de África, de Asia, y pues esas tierras ya estaban gobernadas por los turcos, estaban gobernadas por los árabes, entonces ellos querían expandirse. Estas cruzadas fueron auspiciadas por la Iglesia mediante los concilios, organizados y financiados por los reyes europeos, que necesitaban pues mayores tierras. Tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. Se produjeron a lo largo de 175 años que van a durar las cruzadas. Va a iniciar cuando el Papa Urbano II, en el año de 1095, en el Concilio de Clermont en Francia, va a predicar acerca de las cruzadas. Él va a convocar a las cruzadas. Él va a convocar a las primeras cruzadas para poder recuperar Tierra Santa, para combatir a los turcos, decía. Porque los turcos, recuerda que ya se estaban acercando y unos años después van a tomar Constantinopla. Entonces por eso es que él decía, vamos a recuperar el Santo Sepulcro, vamos a acabar con los turcos. Al final de toda su prédica en el Concilio de Clermont, él va a terminar con una frase que decía, renuncia a ti mismo, ¿no? Es una frase del Evangelio, de la Biblia, renuncia a ti mismo
toma tu cruz y sígueme. Y toda la multitud que se encontraba en el concilio de Clermont grita a una sola voz, Deus vol, que significa Dios lo quiere o Dios así lo quiere. Y es así que van a darse inicio a las famosas cruzadas. ¿Y cuál es el origen del nombre cruzada? ¿Por qué se les llama cruzada? El origen de la palabra cruzada se remonta a la cruz, hecha de tela y usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en estas iniciativas. Todos los que fueron a las cruzadas pues llevaban como una especie de chaleco y en él dibujada una cruz. Y cuando iban, digamos, las expediciones para recuperar Tierra Santa, se veía pues, ¿no?, que venía mucha gente y una cruz en el pecho. Y se les empezó a llamar los cruzados a quienes iban en esos lugares, digamos a las personas que iban, y a todos se le llamó las cruzadas. Entonces, cruzadas por la cruz que fue hecha en la vestimenta de quienes iban, digamos, a participar en estas luchas, en estas expediciones militares. Desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió para incluir a todas las guerras emprendidas en cumplimiento de un voto y dirigidas contra los infieles. Estas cruzadas luego van a ser parte de, digamos, o los caballeros cruzados van a ser quienes van a controlar, van a proteger lo religioso, van a proteger el cumplimiento del voto de las personas que se dedican al sacerdocio y van a ser dirigidas contra los infieles, contra los herejes. De ahí en adelante ya se va a tomar a las cruzadas no solamente para recuperar Tierra Santa, sino ya como un grupo encargado de la protección de lo santo. El nombramiento del caballero cruzado se daba a partir de un voto solemne que ellos hacían. Cada guerrero iba a recibir una cruz de parte del Papa o de alguien que representaba al Papa. Al caballero cruzado se le concedía ciertos privilegios e indulgencias también. Los cruzados eran guerreros cristianos, principalmente de Europa Occidental, que participaron en alguna de las cruzadas durante la Edad Media. Recordemos que el nombre de cruzado va a derivar de coser o pintar una cruz en su ropa, como les había comentado, de donde proviene la palabra cruzada. De ahí la expresión tomar la cruz, que indicaba a aquellas personas que partían para participar en las cruzadas. Sin embargo, el término cruzado no empezó a usarse ampliamente hasta el siglo XV aproximadamente, pues antes solamente se les consideraba como peregrinos armados. ¿Cuáles fueron las causas para que se realicen las cruzadas, para que las cruzadas se den en estas épocas? Primero tenemos el engrandecimiento de reinos y ciudades medievales con el sabido aumento del comercio. Entonces, al querer comercializar Europa con el África, con Asia principalmente, se buscaba nuevas tierras. Digamos que el afán de recuperar el Santo Sepulcro era la fachada, pero realmente se buscaba la conquista de nuevas tierras fértiles que en Europa un poco habían dejado ya de existir. Por eso es que vamos a ir a estas guerras de las cruzadas. Otra de las causas es que los turcos estaban entorpeciendo el tráfico entre Europa y Oriente, ya que recuerden que los turcos estaban a punto de apoderarse de Constantinopla. Cada día se acercaban más y más hasta que logran tomar Constantinopla y con ello cierran por completo el comercio entre Europa y Asia, entre el occidente y el oriente. Además, se tenía la idea de que Jerusalén era una tierra de prosperidad y fecundidad. Por eso es que querían ir a Jerusalén. También otra de las causas era expandir el predominio de la Iglesia Católica. Al llevarlo pues hacia Asia, la Iglesia romana, la Iglesia Católica,
iban a tener el control no solamente de Occidente, sino también de Oriente. El rápido crecimiento de los turcos. Recuerden que los turcos para el año 1050 van a conquistar Asia y luego van a conquistar Constantinopla. Por lo tanto, ese rápido crecimiento de los turcos hizo de que los señores feudales, la Iglesia Católica, se vieran amenazados, por lo que deciden empezar o emprender las cruzadas. Y va a pasar también algo importante, que el sultán Malik Shah va a morir. Con la muerte del sultán va a darse la oportunidad, o es el momento propicio, dijo Alejo I, rey del Imperio Bizantino, emperador de Bizancio, de recuperar los territorios perdidos. Y para eso va a pedir ayuda a Urbano II, que era el papa de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hace el Papa Urbano II? Recuerdan, en el Concilio de Clermont, en el año de 1095, va a convocar a la Primera Cruzada. Sí, él convoca a la Primera Cruzada, ¿para qué? Para emprender la conquista de la Tierra Santa. Es así que se inicia la Primera Cruzada, que fue, ya hemos mencionado, aperturada o iniciada por el Papa Urbano II. En esta Primera Cruzada se van a reunir 5 grandes ejércitos de los nobles, que procedían de Francia, del sur de Italia y de las regiones de Lorena, Borgoña y Flandes. Digamos que los 2 señores feudales o los 2 reyes más importantes que van a ir en esta Primera Cruzada van a ser Godofredo de Bouillon y el otro es Balduino de Flandes. Ellos 2 van a ir al mando de esta cruzada. Por eso, de todas las cruzadas, de las 9 cruzadas que vamos a ver, esta es la primera, es la que tiene mayor éxito. Las demás todas fracasaron. Al lado de esta cruzada de nobles, también fue una cruzada de pobres, de la gente que creía que yendo a la cruzada iba a volver rico, además que creía pues que iba a recuperar Tierra Santa. Entonces, esta cruzada se le llamó la Cruzada de los Pobres, donde fue el pueblo llano, campesinos, artesanos, todos fueron a las cruzadas. Esta se le llama la Cruzada de los Pobres y fue dirigida por Pedro el Ermitaño de Francia. Esta primera cruzada logra tomar la ciudad de Jerusalén. Tras la conclusión de la Primera Cruzada, los colonos europeos en Asia, en Jerusalén, establecieron 4 estados dirigidos según el sistema feudal. Los cruzados van a elegir a Godofredo de Bouillon como gobernante de la Ciudad Santa, el reino latino, porque recuerden del latín de Roma, en Jerusalén. Sin embargo, los turcos van a tomar nuevamente el poder. No va a demorarse mucho, digamos, en que los turcos vuelvan a tomar el poder, el control de Jerusalén. En el mapa vamos a ver cómo termina Godofredo siendo gobernante de Jerusalén, pero también podemos observar cuáles eran los territorios gobernados por las distintas iglesias de la época o las distintas religiones. Por ejemplo, el color amarillo es donde se encontraba el predominio del cristianismo, de la Iglesia Católica Romana. El color blanco era la Iglesia griega ortodoxa que se encontraba en Constantinopla. Recordemos que ya se había dado el cisma de Oriente, donde se separa la Iglesia romana de Occidente y la Iglesia romana de Oriente, llamándose Iglesia griega ortodoxa. Y lo que está de color verde era la religión de los turcos maometanos. Los turcos ya están cerca de tomar Constantinopla, ahí está cerca. También Constantinopla, a la cual van a tomar más adelante, en el año de 1453. Como ustedes ven, los 5 grandes ejércitos van a salir pues de Tolosa, de París, de Bélgica, de Italia, que habíamos dicho, y van a llegar a lo que es Antioquia. Luego van a ir a Jerusalén.
Como les digo, esta es la cruzada que de alguna u otra forma tuvo mayor éxito, porque llegan a tomar Jerusalén, llegan a apoderarse de Jerusalén. Las otras cruzadas no tuvieron el éxito que tuvo la primera cruzada, todas fracasaron, pero vamos a mencionarlas para conocer un poquito, aunque sea de cada cruzada. La segunda cruzada estuvo dirigida por Luis VII de Francia y por Conrado III de Alemania, del Imperio Germánico. Ellos emprenden una nueva cruzada que van a tratar de defender las tierras santas que se habían logrado conquistar en Jerusalén. Sin embargo, no tuvo éxito y es el sultán Saladino quien va a recuperar Jerusalén. Al recuperar Jerusalén, digamos que esta ciudad santa se reunieron todas las fuerzas expedicionarias. Luis y Conrado decidieron poner sitio a Damasco. La segunda cruzada, en la que había tantas esperanzas, constituyó siendo un rotundo fracaso. Luego viene la tercera cruzada. Los turcos de Saladino se apoderaron completamente de Jerusalén y del reino latino que se había formado en este lugar. El Papa Gregorio VII se apresuró a pedir a todos los monarcas apoyo para recuperar Tierra Santa. Es así que el rey Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia se suman a la tercera cruzada. Se realiza esta nueva ofensiva. Sin embargo, Jerusalén siguió en manos de los turcos. No se consiguió conquistar Jerusalén. El soberano inglés y el sultán turco acordaron una tregua de 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días, el mantenimiento de las posiciones respectivas y el libre acceso a Jerusalén de los peregrinos cristianos sin armas y en pequeños grupos. La cristiandad no pudo admitir con alegría este acuerdo. Había sido muchas las fuerzas movilizadas para un pobre resultado. Luego tenemos la cuarta cruzada, que se da a iniciativa de Inocencio II. En el año de 1204 se asalta Constantinopla, fundando el Imperio Latino. La quinta cruzada, donde Andrés II, rey de Hungría, intentó apoderarse de Egipto, pero fracasó. La sexta cruzada, Federico II de Alemania tomó Belén, Nazaret y Jerusalén, que también va a fracasar esta cruzada. La séptima y la octava cruzada, también llamada Cruzada de Túnez, se intentó conquistar el norte de África, pero fracasó. Terminó con la muerte de Luis de Francia, más tarde San Luis. Y también él va a ser víctima de la peste. Por aquí ya va apareciendo la peste negra, que vamos a hablar también más adelante. La novena cruzada es emprendida por Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, también va a fracasar. Al final, Eduardo de Inglaterra va a firmar un tratado. Ya con ese tratado, pues, se pondría fin a la última cruzada de la Edad Media. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Entre las consecuencias religiosas vamos a encontrar que se presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam, que ya iba avanzando considerablemente por Asia, por África y estaba por llegar a Europa. Sin embargo, fue detenido en las cruzadas. Dentro de las consecuencias políticas, el debilitamiento de los señores feudales y la fortaleza de los reyes, porque los reyes van a apoyar las cruzadas. Por lo tanto, ellos van a tener ya un mayor poder. De ahí van a ser la burguesía más adelante, o las monarquías también de la Europa moderna, que ya también, porque estamos, digamos, al final de la Edad Media, llegando al final. Dentro de las consecuencias económicas, se abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa occidental como Génova, Venecia y Pisa. Las consecuencias sociales, el desarrollo del comercio originó que haya un enriquecimiento de la burguesía. Los señores burgueses empezaron a tener mayor poder económico producto del comercio.
Además nacen los apellidos en esta época. Y pues nosotros siempre tal vez nos hemos preguntado, ¿no? Nos hemos preguntado cómo es que mi apellido nace. Solamente para poner un ejemplo, el apellido Iglesias, ¿no? Que nace en esta época. Se dice que el primer Iglesias pues fue un niño abandonado en la puerta de una iglesia. Salieron unas monjas y tomaron al niño, y como estaba abandonado dijeron pues hay que ponerle un nombre, hay que llamarle Jesús, pero Jesús en honor a Jesucristo. Y de apellido, ¿qué le ponemos? Hay que ponerle Iglesias, porque lo hemos encontrado en la puerta de la iglesia. Entonces por ahí surgen no solamente el apellido Iglesias, sino otros más, ¿no? Todos nuestros apellidos tienen un origen. Si ustedes quieren buscar el origen del suyo, pueden investigarlo también. También se dan consecuencias culturales. Las cruzadas van a producir el renacimiento de la literatura, de las artes, de las ciencias, que también vamos a ver que nace el Renacimiento y tenemos grandes pensadores, y por ahí ya vamos a empezar pues la Edad Moderna, donde se acaba la fe cristiana y empieza nuevamente a predominar la razón. Y pues una de las consecuencias más importantes es que hay una fusión cultural entre el cristianismo, los musulmanes y los bizantinos. Entonces todas estas tres grandes culturas van a dejar de alguna u otra forma ciertos aportes culturales en los distintos lugares donde estuvieron. Digamos que hay esa fusión entre estas tres culturas. Vamos a hablar ahora de los árabes. Los árabes van a situarse o van a ubicarse en la península arábica, en el extremo sur occidental de Asia. Como límites van a tener por el norte Mesopotamia y Siria, por el sur el Océano Índico, por el este el Golfo Pérsico, por el oeste el Mar Rojo e Istmo de Suez. Y las ciudades más importantes que van a tener fue la Meca y Medina. Lo más importante de los árabes que vamos a nosotros tener que conocer es que tienen un solo profeta, que es Mahoma, un solo Dios, que es Alá, un libro sagrado, que es el Corán, y una piedra sagrada que se encuentra en la Meca, que es la Kaaba. Antes que naciera Mahoma, los árabes fueron politeístas e idólatras. Cada tribu tenía su propio Dios. Sin embargo, la creencia que descendían de Ismael les hizo cultivar un sentimiento de hermandad y tener la costumbre de adorar la Kaaba, que se encontraba en la Meca. ¿Por qué se dice que los árabes eran politeístas? Pues porque no concebían la existencia de un solo Dios. Sin embargo, todos se reunían alrededor de la Kaaba, hasta que nace Mahoma en la Meca en el año 570. Y ya cuando había nacido, en un día de sus meditaciones, se le va a presentar el arcángel Gabriel, que le va a ordenar predicar una sola religión, una nueva religión. Y esa nueva religión se iba a basar en un solo Dios, que era Alá, un solo libro sagrado, que era el Corán, y un solo profeta, que era Mahoma. Es así que Mahoma en el año 610 empieza la prédica de la nueva doctrina, que se basaba pues en la creencia de un solo Dios, Alá, y una sola religión, el Islam. Islam significa sumisión a Dios o sumisión a la voluntad divina. Al seguidor del Islam se le llama musulmán. En otras palabras, ¿qué es un musulmán? Es un seguidor del Islam. Y un solo libro sagrado. ¿Cuál es su libro sagrado? El Corán. ¿Y qué significa Corán? La recitación. Y un solo profeta, que era Mahoma. Sin embargo, los sacerdotes de la época, las personas que se encontraban en esa época pues al mando del Islam, digamos que no estuvieron de acuerdo con esto y empiezan a perseguir a Mahoma tratando de matarlo. Es así que Mahoma va a huir de la Meca con destino a Yatrib.
La huida de Mahoma con destino a Yatrib, que hoy en día se llama Medina o que luego se llamó Medina hasta hoy en día, se conoce como la Égira. Entonces, si me preguntasen qué es la Égira, es la huida de Mahoma hacia Medina, de la Meca a Medina, en esa época llamada Yatrib. Mahoma huye, pero no se queda con eso de huir siempre, sino que Mahoma va a preparar su ejército y decide regresar a la Meca. Regresa en el año 630, donde va a destruir todos los ídolos de todos los templos. Solamente va a dejar la Kaaba, que ustedes pueden observar. En la mano derecha pueden observar ustedes a Mahoma enseñando o predicando la nueva religión. Debajo este libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán, y debajo del Corán se encuentra la piedra del Kaaba o la Kaaba, que es una piedra negra y sagrada, donde cada año millones de musulmanes se reúnen a rendirle culto al Dios Alá. Entonces, una vez que se ha instaurado la religión, se ha instaurado el Corán, Mahoma se va a convertir en el líder. Y no solamente va a ser un jefe del Islam, sino también va a ser un jefe político de todos los árabes. Es así que el islamismo va a ser la religión fundada por Mahoma, a partir de la religión cristiana y la judía, que ya les voy a explicar un poquito. Y pues esta religión es monoteísta, como les decía, monoteísta porque ahora es un solo Dios, estableciéndose así la creencia también en la inmortalidad del alma, el juicio o castigo en la vida de ultratumba, parecida a la nuestra. Pero también se menciona que es una religión fatalista porque muchos dan la vida por Alá o en nombre de Alá mueren. El libro sagrado ya saben que es el Corán, que significa la recitación, y a los seguidores del Islam se les llama musulmanes. Muy bien, ¿y cuáles son los 5 pilares instaurados para la religión del Islam? Tiene 5 pilares, 5 cosas que todo musulmán tiene que hacer. Primero, la profesión de fe, o sea, reconocer que su Dios es Alá, profesión de fe. Segundo, el ayuno, siempre debe haber un ayuno, no todos los días hay que comer, hay que ayunar también. La oración es fundamental. 5 veces al día tienen que orar los musulmanes, estén en el lugar que estén o estuviesen haciendo cualquier cosa. Deben parar lo que están haciendo y orar. 5 veces al día es la oración del Islam. La limosna, que siempre se debe dar, ¿no? La limosna, el diezmo. Y la peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en toda tu vida. No tienes que ir todos los años, pero al menos una vez en toda tu vida debes ir a la Meca. Peregrinar es decir, caminando a la Meca del lugar donde te encuentres. O ver cómo llegas, pues. Entonces, de allí en adelante, digamos que se van a instaurar los califatos. Los califatos que van a ser instaurados tras la muerte de Mahoma. Mahoma muere en el año 632 y había unificado bajo un mismo culto, digamos, todas las enseñanzas de los árabes. Sin embargo, él no tiene hijos y pues a Mahoma le va a suceder en el trono a Abu Bakr. Y luego van a darse los califatos. El que va a gobernar entonces durante los árabes va a ser el señor califa. ¿Cuáles son los aportes más importantes que nos han dejado los árabes? En la medicina, por ejemplo, tenemos la farmacopea, la anestesia, los jarabes, las operaciones oftálmicas, la optometría, etc. Aquí va a salir o va a sobresalir uno de los médicos más importantes, que es Avicena, con su obra El Canón. En matemática tenemos que nos han dejado pues el álgebra, la numeración decimal, los números arábicos. En astronomía, el astrolabio, el estudio de los eclipses, entre otros. En química, la piedra filosofal, el elixir de la vida, que era un éter, alcohol o alumbre, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, entre otros.
En física, los estudios sobre la velocidad y la refracción de la luz, la teoría de los lentes de aumento. En literatura, Las mil y una noches. En arquitectura sobresale el Alcázar de Sevilla y la Mezquita de Córdoba. Durante la Edad Media Baja va a aparecer la burguesía. Ante la necesidad de financiar las costosas cruzadas, los señores feudales comenzaron a vender la libertad de sus siervos, quienes se ubicaron en los alrededores de los castillos, y su poder se basaba en la posesión de dinero. Y esto va a convertirlo más adelante en la clase burgués. La burguesía va a tener un gran poder luego. Las universidades también se van a crear en la Baja Edad Media. Hacia el siglo XII, París se había establecido como núcleo de la instrucción y difusión de la teología y la filosofía, creándose así la Universidad de París, la cual se va a convertir en modelo para las universidades que más tarde se van a fundar en Europa. La Universidad de Bolonia en Italia se va a constituir en el centro para el estudio del derecho y sirvió de modelo a las demás universidades italianas y a la Universidad de Salamanca en España. Pero siempre la escolástica va a ser la filosofía predominante en las universidades de la Edad Media. Y ya hemos hablado de la escolástica. Otro de los acontecimientos importantes que se dio a finales de la Edad Media fue precisamente la peste negra, que era producida por el Yersinia pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad y se les hinchaban y dolían los ganglios debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. De entre las enfermedades que ha traído la humanidad o que se han dado durante la humanidad, hoy en día estamos viviendo una de estas grandes enfermedades, que es el COVID-19. La peste negra ha sido una de las más mortíferas hasta ahora de la humanidad. La peste negra es, sin lugar a duda, una enfermedad que mató a millones de personas. Aproximadamente se dice que mató entre 75 a 200 millones de personas, que era más o menos el 60% de la población de ese entonces, o sea que acaba con muchas vidas la peste negra. Fue una enfermedad muy terrible, como les menciono. Ahora vivimos también una enfermedad muy terrible, por eso debemos cuidarnos, debemos protegernos. Esta peste negra surgió aproximadamente entre el año de 1346 a 1353 y es considerada hasta la actualidad, como les decía, como una de las mayores plagas o epidemias que ha traído o que ha acabado con la humanidad. Por último tenemos el Renacimiento, que fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las letras, aunque también en la renovación de las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas. La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar del nacimiento y desarrollo del Renacimiento, que luego se va a extender por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica, de la griega y de la romana, y se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina o grecorromana, sustituyendo el teocentrismo, que es todo en torno a Dios, medieval, por el antropocentrismo, porque aparece el humanismo, que todo es en relación al hombre. El padre del Renacimiento es considerado Leonardo da Vinci, pero como les decía, aquí nace el humanismo y el Renacimiento. El humanismo, el padre del humanismo es sin lugar a duda Petrarca,
Francisco de Petrarca, que también es de Italia. Entonces en Italia van a ser, digamos, las dos corrientes filosóficas o del conocimiento más importantes. Hay 4 grandes importantes del Renacimiento que tú te lo vas a grabar rápido porque son los mismos nombres de las tortugas ninjas: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Donatello, que fueron 4 grandes pintores. Entonces, Rafael, Donatello, Leonardo y Miguel Ángel son el nombre de las tortugas ninjas. Estos son, digamos, los 4 grandes renacentistas. Dentro de las letras, dentro de la escritura, tenemos por ejemplo a Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia. Tenemos a Francisco de Petrarca, que escribió a Laura, Historia de Roma. Juan de Boccaccio, el Decameron. También tenemos a Erasmo de Rotterdam, que era de Holanda. Tenemos también a Tomás Moro de Inglaterra, que escribió Utopía. Y pues, como les mencionaba, los 4 grandes del Renacimiento: Leonardo da Vinci, su obra más importante, pueden verlo ahí, que es La Gioconda, o también conocida como la Mona Lisa. También va a pintar La Última Cena, se acordarán de La Última Cena, y La Virgen de las Rocas. Miguel Ángel va a pintar la Piedad, el Moisés, el David, la Creación. Rafael, la Escuela de Atenas, el Parnaso, entre otros grandes del Renacimiento. Sobre Leonardo da Vinci se cuenta que él pues ha sido uno de los más grandes renacentistas de la época, que estuvo adelantado muchos años, porque hay muchos inventos que se han dado sobre Leonardo y que años después se han podido recién, entender estos inventos que él escribió o que él hizo durante su vida. Por ejemplo, él va a construir el primer robot que va a regalarlo a un rey. El primer robot fue un león construido por Leonardo da Vinci, que pues en la época no existía la tecnología que hoy día tenemos para construirlo. O también el helicóptero, que los planos fueron ya creados por Leonardo da Vinci. Sin lugar a duda fue uno de los grandes renacentistas de la época. De esta manera hemos llegado al final de la Edad Media, hemos trabajado ya toda la Edad Media. No se olviden que tienen un documento adjunto donde viene una práctica que tienen que enviar. La tarea domiciliaria principalmente se envía al correo para poder ser calificada, y pues también deben estudiar para los exámenes diarios que se toma siempre que tenemos clase por el Zoom. Así es que no se olviden de ello, y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.